El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo José Luis de Paramédicos del Alma. Hoy estamos contentos porque este es el día que ha hecho el Señor. Hoy tenemos un programa extraordinario, así que tenemos la visita de un psicólogo, escritor, columnista, pero sobre todas las cosas un gran hombre de Dios. Así que no te retires de ahí, que Paramédicos del Alma comienza ahora. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Dios te bendiga. Bueno, estamos contentos por estar acá con ustedes. Este programa de Paramédicos del Alma que llega gracias a nuestra organización, Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Recuerda que nos puedes conseguir en las redes como Paramédicos del Alma, tanto en Instagram como en Facebook, y ahí le das like a nuestra página y nos mantenemos en comunicación. Hoy estamos sumamente contentos de manera especial y también personal, porque mira que hemos tratado de cuadrar un café nosotros. Así. Y en la agenda no, ¿verdad? No hemos podido, pero gloria a Dios que hoy tengo a mi amigo y bien respetado y tremendo hombre de Dios, a José Efraín Rodríguez. Un abrazo, mi hermano, y gracias por estar acá. Doctor, gracias a ti, gracias a Paramédicos del Alma, gracias por coincidir, ¿verdad?, en estos espacios. Creo que tenemos muchas cosas en común, amistades, medios en los que Dios nos ha abierto las puertas. Y aunque no nos hemos podido tomar el café, siempre que nos conectamos, tras bastidores tenemos nuestros diálogos, nuestro compartir y nuestra conexión. Y ese café tiene que ir obligado. Sí o sí. Obligado. José, déjame hablar primero de tu aspecto personal, aunque aquí tú sabes que el tiempo está... ¿Cómo llegas a la psicología? Interesante. Bueno, el cuento largo, corto, ¿sabes? Claro. Mira, yo había estudiado comunicaciones y administración de empresas. Esa es mi área. Y yo utilizaba la psicología para lo que se llama el condicionamiento del consumo. En el área de las comunicaciones y la publicidad, los anuncios involucran ese tipo de manejo psicológico para que las personas consuman. En el área empresarial, al manejar empleados, tanto en Puerto Rico como en República Dominicana, pues tú sabes que bregar con personas requiere el tú entender la emoción, sobre todas las cosas, la psicología, no solamente en el aspecto de que lo personal influye en el área de trabajo, sino que la productividad y el desempeño y las interacciones entre empleados pues también requieren unas atenciones. Así que utilizaba la psicología en esas dos áreas, tanto como para lo que era la publicidad, como para el manejo del personal en el área del recurso humano. Pero ¿qué sucede? Que yo le estaba huyendo al llamado. Y le estaba huyendo al llamado que Dios me había hecho desde muy temprano, porque yo tenía una herida eclesiástica. Interesante. Sí, esa es la verdad. Yo dije, si este es el ambiente en el que yo debería sentirme seguro, pues yo no voy a utilizar esto aquí, yo voy a utilizarlo en otras áreas. Así que yo estaba huyendo. Pero pues papá Dios siempre viene al encuentro y yo quedé desempleado y no encontraba empleo. Así que a grandes rasgos te tengo que decir que llegó la privación económica, llegaron los problemas relacionales también. Y un día mi esposa me dice, José, esto no está funcionando a nivel laboral ni económico y nos está afectando. No le huyas más a Dios. Así mismo me lo dijo. No le huyas ya al llamado, haz lo que tienes que hacer. Esto es como Jonás, que tenían que tirarlo del barco. Wow. Y ahí empieza la psicología. O sea, yo tuve que reinventarme, yo tuve que reiniciar la carrera. Después de haber tenido maestrías, estudios, carrera empresarial, y tuve que empezar la carrera de psicología, pasar por todo mi proceso de estudio, internado, revalidación. Y ahí es que inicio
como psicólogo escolar. Wow. Yo trabajé en el sistema de educación pública 5 años en diferentes escuelas del país, atendiendo también a los directores y a los maestros, también a la población. Y posteriormente se da la oportunidad de compartir la oficina con el doctor Nelson Torres, al cual amo y aprecio y lo considero un mentor. Nelson me dio esa oportunidad y digamos que 3 años después pude establecer mi oficina privada y ya llevamos 2 años en la oficina privada. Qué tremendo. Así que ese es el cuento largo corto. Sí, no, extraordinario. Y cómo todo sale de una crisis. De una crisis. La gente le huye a las crisis. Yo le estaba huyendo a la crisis que tenía, espiritual y emocional, porque hay otros aspectos personales ahí también involucrados. Claro. Pero te tengo que decir que en medio de mi dolor, como dice la palabra, Dios me pulió como al oro, sacó la impureza y hoy puedo decir que gracias al dolor hay fruto de gracia y misericordia. O sea, la tormenta y el caos es el mejor momento para caminar sobre las aguas o ser rescatado, como Pedro. Yo caminé sobre las aguas, pero también tuve que ser rescatado. Y gracias a que puse la mirada donde tenía que mirarla, que era en el llamado, y en Jesús, y sanar mis propias heridas, entonces pude pasar a la orilla, al otro lado, y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Tremendo. Contigo me siento cómodo en hacerte esta pregunta porque sé que amigos que tanto nos van a ver en televisión, en redes sociales y posteriormente en algún momento en YouTube, siempre está esta disyuntiva dentro del área cristiana en cómo compagina la psicología con nuestra fe cristiana. Siempre se utiliza el término de psicólogo cristiano, lo he hecho, ese término no existe, ¿verdad? No existe. Tú eres un psicólogo de profesión. Claro, tu fe es la cristiana. Pero eso es así. ¿Cómo compagina una cosa con la otra para beneficio? Yo sé que este segmento no nos va a dar y a lo mejor nos va a tomar un poquito del otro, pero para beneficio de aquellos amigos que todavía tienen la duda en la mente y tú puedas clarificar un poquito. Qué bueno que me haces esa pregunta y te lo voy a decir abiertamente. Ciencia y espiritualidad no compiten, se complementan. Incluso si vas a la palabra, en Deuteronomio específicamente, Jehová le dice a Moisés: y le daré sabiduría a los hombres en toda ciencia para que hagan toda obra. Tremendo. Si vas a los salmos y a los proverbios, la ciencia y la sabiduría provienen del Señor, pídela. ¿Y dónde viene la espiritualidad? En el discernimiento, en la ciencia de poder entender que sí hay aspectos biológicos, neurológicos, que la espiritualidad no se escapa porque es una dimensión del alma. Entonces, esto es algo integral. El ser humano tenemos que verlo de manera integral. Si tú ves a Jesús, que es nuestro modelo, Jesús utiliza una estrategia que Roger diría centrado en la persona. Jesús, fíjate que no va a una imposición, va a ver cuáles son los indicadores que mantienen estancadas a las personas. Y una vez sale eso por la escucha, Jesús reinserta socialmente. Lucas lo explica de una manera extraordinaria, porque Lucas es médico. ¿Médico? ¿Ves? Pablo decía... Y no es judío. Y no es... Claro. Entonces, fíjate cómo Lucas ve el proceso de Jesús de: te veo, reconozco la necesidad física, reconozco los aspectos biológicos, pero te reinserto socialmente para que seas visto, para que seas reubicado en sistema de apoyo. Atiendo la estructura mental que te ha mantenido cautivo, pero no olvido la opresión, no olvido el asedio o la posesión, que es el aspecto espiritual. Y Jesús interviene en esas esferas. Entonces, yo como psicólogo, ¿cómo voy a excluir todas esas partes cuando un Lucas y un Jesús manejan esta integración? O sea, la Biblia y la ciencia no compiten, se complementan. No sé si contesté esa pregunta. No, espectacular. Yo siempre recuerdo a una amiga
Estoy tratando de buscar el nombre, porque hace tiempito que no la veo, pero ella me decía que ella es trabajadora social clínica, un doctorado en trabajo social clínico. Y me decía, José Luis, cuando yo trabajo con pacientes, los modelos, es que yo veo a Cristo en cada uno de ellos, porque Jesús es el duro desarrollando modelos y estrategias para atender a las personas. Sí. No sé si a ti te ha pasado en tu práctica. Mira, te tengo que ser honesto, la realidad. Uh-huh. En la práctica yo empiezo con los modelos, porque esa es mi formación, Uh-huh. esa es mi práctica clínica. Uh-huh. Para eso fui adiestrado. Pero he tenido que aprender, y aquí quiero hacer la aclaración, porque ahorita tú decías, no hay algo tal como un título de psicólogo cristiano. No, Ajá. yo soy de formación científica en la psicología, pero mi creencia, ¿verdad? Claro. Mis principios y valores se guían por el fundamento del cristianismo. Uh-huh. Ahora, dentro de la ética yo no puedo imponer la creencia. Uh-huh. Si la persona accede y lo solicita, se integra. Viendo que en la oficina las personas llegaban con conductas, emociones y asuntos psicológicos, una vez seguíamos el tratamiento, en algunos de ellos había un estancamiento. Uh-huh. Y yo, como digo por ahí, yo le tiraba hasta con los zapatos, en el buen sentido, o sea, le tiraba con todas las técnicas y estrategias y no lográbamos. Hasta que yo dije, yo tengo que aprender los aspectos espirituales. Uh-huh. Y tú dices, José, pero tú no eres cristiano, ¿cómo que aprender? Bueno, es que yo tengo que nutrirme de la palabra y del fundamento y de la estructura, no solamente de Jesús, sino las herramientas que nos brinda la palabra a lo largo de la manifestación del Espíritu Santo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tuve que enfocarme en lo que era asedio, opresión y posesión. Son tres áreas que a veces los modelos, por más estructura y terapia que tú des, si hay un aspecto de esto, va a haber un bloqueo. La terapia literalmente a veces se ha convertido en un mecanismo de liberación. Incluso, esto lo voy a compartir, pero es muy mío. Creo que es la primera vez que lo voy a decir. Yo recibí una palabra profética y la examiné por medio de las escrituras luego de recibirla. Y la palabra fue, trabajas en psicología, pero la realidad de esto es liberación y sanidad. Esa fue la palabra profética. ¿Se excluyen las cosas? No. No. Tienes el fundamento de la base biológica, neurológica, conductual, pero van a haber aspectos donde la liberación y la sanidad se tienen que manifestar y ese poder no viene de mí. Yo soy recipiente e instrumento, pero eso viene de lo alto. Así es. Y si yo no estoy conectado para discernir, no puedo atender esa necesidad. En la oficina, para aquellos que así lo quieren y sin imponer y lo solicitan, yo tengo un potecito de aceite. Tremendo. Porque hay veces que la palabra te dice, al enfermo llámalo y úngelo. Uh-huh, uh-huh. Al que necesita liberación, ponle las manos. Siempre y cuando la persona acceda Uh-huh. y por ética del permiso, entramos en esos aspectos y hay liberaciones en la oficina también. Extraordinario. No te retires, que esto apenas comienza. Así que Paramédicos del Alma regresa en breve. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones.
Bueno, seguimos con este extraordinario programa del día de hoy con mi amigo José Efraín Rodríguez. Veníamos hablando en el segmento pasado de una temática sumamente importante y que muy pocas veces, Efraín, se toca en los medios o en asuntos cristianos. Y es esta situación donde muchas personas piensan que la psicología o el aspecto científico, como muy bien tú planteas, riñe con la fe y es al contrario, es todo lo contrario, valga la redundancia. Sí. Hablábamos fuera del segmento y yo te decía que tal como pasa en nuestro ministerio, que progresivamente y prospectivamente se ha convertido en un asunto de sanidad interior. Y de la manera que tú lo planteas, fíjate cómo el Señor, por eso es que en estos juntes no hay casualidad. No la hay. No la hay. Estos juntes lo hace Dios, porque al final del día Dios lo utiliza para su gloria, en todos los escenarios. Y una de las cosas que yo siempre le planteo a los paramédicos del alma es nosotros mantenernos en el área de dar los primeros auxilios a las personas, ¿verdad? A menos que no tenga una profesión o una formación ya científica, ¿verdad? Que sea un psicólogo, trabajador social o consejero profesional. Es bien importante nosotros, la mentalidad mía, Efraín, que nosotros seamos los duros en primeros auxilios, los mejores paramédicos del alma, y que tengamos todas las herramientas para poder referir a profesionales como tú, a otros que tenemos, ¿verdad?, debidamente identificados, donde hacemos estos juntes. Mira, yo coincido contigo y tanto fue así que decidí formarme en dos áreas. Viendo eso de la sanidad interior y la necesidad espiritual que traen las personas a la oficina, lo primero fue que estudié capellanía, porque yo necesitaba entender el proceso de la capellanía y el acompañamiento. Porque sí, yo tengo certificaciones en tanatología, manejo de duelo y pérdida, trauma, pero la parte de capellanía, que los paramédicos del alma la manejan bastante, es un proceso ya más íntimo, más de acompañamiento dentro de los procesos. Así que decidí poder entenderlo y tengo la licencia. Muy bien. Y eso me ha servido a veces para atender personas encamadas, personas que no pueden llegar a la oficina. Dicho eso, también estoy ya por terminar un doctorado en lo que es consejería teológica integral. Tremendo. ¿Por qué? Porque llega mucha gente de base de fe y con la palabra no podemos inventar. Necesitamos tener el contexto teológico, necesitamos tener la exégesis, la hermenéutica para poder aclarar también las dudas y las heridas doctrinales. Claro. Entonces, yendo por ahí, hay una formación para poder integrar estos dos aspectos que son vitales en la vida de las personas. El más, el que menos en este país, cuando tú le preguntas, dice, si Dios lo permite, con el favor de Dios. Así que yo creo que por ahí hay modelos que igual, con los primeros auxilios psicológicos, uno lo que busca con los primeros auxilios, y ahí tú me aclaras, primero es contener, estabilizar y ubicar. Claro. Yo también tengo que aprender ese tipo de cosas, aunque me lleguen después los referidos. Un ejemplo de eso es el caso del huracán María. En el huracán María yo me acuerdo que yo hice hasta una carpa allá en Gurabo, en el barrio Navarro, porque yo quería que la gente llegara allí. ¿Sabes qué? No se metió nadie en la carpa. Nadie. Porque ese no era momento de dar terapia. Ese era el momento de auxiliar. Yo salí de la carpa y ¿sabes cómo se daba el asunto? Yo cargando cajas de agua y alimentos y en el baúl de los carros conteniendo, estabilizando y ubicando. Primeros auxilios. Hay momentos donde sí, la terapia es pertinente. Hay otros donde hay que manejar la atención y la necesidad de las personas sin necesidad de obstaculizar los procesos que estamos enfrentando. Extraordinario. Y fíjate cómo se complementan una con otra, porque una buena estabilización da
Oye, y la mayoría de los casos que nosotros atendemos, yo te diría que el 90% de las situaciones o los issues que nos llegan se resuelven. No tienen que ir a donde un profesional de la salud. Claro. Servimos como punto de enlace, pero una contención, porque al final del día en muchas ocasiones la gente lo que quiere es hablar y ser escuchados. Me imagino que ese grueso de personas también llegan a tu oficina. Y hemos perdido la capacidad de ser activos en la escucha. Uh-huh. Se supone, ¿verdad?, que una buena terapia sea un 80% la persona hablando y un 20% yo dándole feedback. Uh-huh. Hay personas que llegan a mi oficina y me dicen, mira, me vine para acá porque tú me escuchas, Wow. porque tú me entiendes, porque no me interrumpes, porque no emites un juicio, porque hablas menos y me dejas hablar a mí, Uh-huh. literalmente. Uh-huh. Entonces, ya sea en los primeros auxilios, ya sea en la capellanía, ya sea en la terapia, el protagonista es la persona que es el sufriente, Uh-huh. que es quien tiene la crisis. Eso se llama sanidad por el habla. Eso es un diálogo socrático. Yo dejo que la persona ventile, se desahogue, voy escuchando atentamente, sin interrumpir, sin anticipar, y agarro las necesidades principales, y en el 20% del tiempo es lo que le doy el insumo a la persona y dice, wow, lo que decías ahorita. Uh-huh. Hay veces que con una primera atención bien dada, Uh-huh. la necesidad está cubierta y la persona se va estable y con estrategias apropiadas para enfrentar lo que está manejando. Hay otros casos que son ya traumas compuestos, otras necesidades psicológicas que requerirían tal vez un poquito de más intervención y más terapia, pero qué bueno que tenemos profesionales que pueden adiestrarse y manejarlo de manera eficiente. Amén, y siempre estamos, ¿verdad? Nosotros estamos constantemente haciendo talleres. Ahora comienza en septiembre una certificación donde vamos a trabajar modelos de prevención del suicidio, intervención en crisis, manejo de las pérdidas, etapas del duelo, aspectos legales del suicidio y sanidad interior. Todo eso cubierto en 4 sábados de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Una primera parte de 52 horas de educación continua. Así que si te interesa, Paramédicos del Alma en nuestras redes sociales, pero vamos a seguir ya mismito, así que no te retires de ahí. Volvemos rapidito con Paramédicos del Alma. Bueno, ya en el segmento final, ¿verdad?, de su programa Paramédicos del Alma, con el psicólogo y cristiano, o cristiano psicólogo, José Efraín Rodríguez, que siempre es una bendición estar con él y compartir, que hemos estado en distintos foros juntos, y de verdad que es una bendición. Terminando ya este programa, que le adelanto de aquí, en el próximo nos va a ver con la misma ropita, pero es que vamos a grabar, vamos a tener otro encuentro, así que la semana que viene vamos a tener una segunda parte, porque quiero aprovechar a José Efraín y después no sabemos cuándo lo volvamos a tener acá. Pero, José, dándole redondeando, ¿verdad?, esta plática que hemos tenido tan interesante, en el aspecto de iglesia, cuánta necesidad hay y cómo nosotros como recursos podemos hacernos pertinentes y disponibles para los hermanos que están ahí en algún momento donde nos vayan a ver. Mira, la iglesia es un hospital.
O sea, la iglesia se convierte en la sala de emergencia y nosotros somos contenedores y recipientes de esas personas que han agotado a veces todos los recursos y encuentran como una alternativa dentro de sus límites, ¿verdad? Que la iglesia es un espacio. De igual manera, cuando las instituciones que están saturadas, mira, los trabajadores sociales no dan abasto, los psiquiatras tampoco. Aquí en Puerto Rico, los psicólogos, nuestras agendas están muy llenas. La necesidad es alta. Y ¿sabes qué? Iglesias que tienen centros de consejería, iglesias que tienen centros de capacitación. Por ejemplo, mi iglesia, el Sendero de la Cruz, es una iglesia que tiene un programa continuo de canalización de necesidades psicológicas y emocionales a nivel comunitario. Hay otras iglesias que también, o sea, nosotros debemos ser un espacio seguro para nuestras comunidades donde podamos atender estas necesidades. ¿Cómo un feligrés, como una persona creyente puede aportar a esto? Entrénese. Ahora mismo usted, si no quiere ser capellán, puede ir a coger la certificación que el doctor aquí está ofreciendo. De igual manera, hay otros especialistas, por ejemplo, una Christy Mueller, una Liz Millán, que hacen sus entrenamientos y hemos participado de ellos para complementarlos, donde hay certificaciones que usted puede capacitarse, entrenarse. ¿Para qué? Para atender en su trabajo, para atender en su comunidad, para lo que sucede tal vez en la calle, en las crisis. No es que usted se va a convertir, ¿verdad?, en un terapeuta, en un consejero, no. Eso requiere unas licencias y unos límites, pero a veces lo que necesitamos es encontrarnos con alguien que nos dé un abrazo, que nos preste un oído y que sepa darnos esos primeros auxilios de los que hablábamos ahorita y ubicarnos. Entonces, si usted está entrenado, no va a estar dando consejos en la nada o no va a estar hablando solamente desde su propia experiencia, sino con sabiduría y con estrategia. Tremendo. ¿Dónde están tus oficinas, tus números telefónicos, que es importante para los amigos? Claro que sí, 787-307-9339. Usted también puede entrar a Facebook, Instagram y YouTube como José Efraín Psicólogo. A la página web josefrain.com, en el menú principal terapia, ahí está toda la información. De la misma manera, usted puede sintonizar las diferentes programaciones en distintos medios en los que yo participo. Y el libro de Si dice el Padre, la honra de ser hombre, que la puedo conseguir en Amazon, y eso trabaja aspectos de la sanidad interior para atender a nuestros hogares. Tremendo, ha sido una experiencia hermosa. Recuerde que vamos a tener una segunda parte de este programa. No quiero despedirme sin antes invitarlos al 19 de agosto en Plaza Las Américas, Casa Norberto, que estaremos presentando nuestro segundo libro, Eutanasia, ¿a favor o en contra? Y allí tenemos una host sumamente interesante, amiga nuestra, que va a ser la doctora Liz Millán. ¡Ave María! Eso va a estar como sumamente... en casa. Déjame ponerlo en agenda, a ver si me puedo dar una visita por allí. Sí, va a ser el miércoles 19 de agosto. Así Excelente. que recuerda, te espero allí. Va a ser un tiempo interesante y un tema sumamente árido que hemos abordado desde el aspecto de nuestra fe. Así que ya se nos acabó el tiempo. Te espero la próxima semana con otro programa interesante de Paramédicos del Alma. Recuerda que siempre habrá oportunidad para un mejor mañana y todavía hoy hay un lugar en la cruz para ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.